Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámalo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. ¿Qué pregunta más extraña, podríamos decir en una primera lectura, es la que Jesús hace a Bartimeo? Cuando se fija en él, cuando lo llama, lo hace levantarse de su puesto a la vera del camino, donde Bartimeo pide limosna por ser ciego, y lo presentan ante él. ¿Qué pregunta más extraña? Porque pareciera que la condición de Bartimeo y por tanto la necesidad de Bartimeo es evidente. ¿Cómo pregunta Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». Uno podría decir: ¿y qué va a querer? ¿Quién más va a querer? Que le devuelva la vista. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Y ahí está el centro, podríamos decir, de la enseñanza, de la invitación y del desafío de este Evangelio. Jesús le pregunta a Bartimeo porque Bartimeo no es un objeto de su misericordia y de su compasión. Jesús no es un objeto, Bartimeo no es un objeto que ha pasado por el horizonte visual de Jesús y en el que Jesús se ha detenido. Para Jesús, Bartimeo es un sujeto, y a un sujeto se le escucha, a un sujeto se le da la palabra, se le da la posibilidad de que interactúe, de que nos interpele. A un sujeto también lo interpelamos, y eso es lo que ocurre en este encuentro. Jesús, perfectamente mirando la condición de ceguera de Bartimeo, podría haberle devuelto la vista sin decir nada, casi como al pasar, pero no. Jesús convoca a Bartimeo, lo hace llegar hasta él, lo interroga, establece un diálogo, lo trata como a un sujeto. Y es tan importante este tratamiento como a un sujeto del ciego Bartimeo, de que este ciego tiene nombre. Cuando uno lee el Evangelio según San Marcos, no todos los personajes del Evangelio tienen nombres. Es una mujer que estaba ahí, que sale a encontrarse con Jesús. Es un fariseo, es un hombre que lo aborda, es un joven que poseía mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero acá Bartimeo tiene nombre. Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego. Tiene nombre justamente porque Bartimeo es un sujeto. Tiene nombre y su nombre es un nombre significativo. Bartimeo de alguna manera está representando este pueblo nuevo de discípulos que Jesús ha salido a buscar. Bartimeo tiene un nombre mixto. La primera parte de su nombre, Bar, viene del arameo, significa hijo de. En cambio,
Timeo, la segunda parte de su nombre, viene del griego. Timeo significa en griego el que honra, el que le da la honra a Dios y el que es honrado también por los hombres. Puede significar ambas cosas. Bartimeo va a representar la síntesis de este pueblo nuevo, formado por hombres que se criaron en el pueblo de Israel, pero por hombres y mujeres que se criaron en el paganismo, en la gentilidad, y que son llamados a formar un solo pueblo de discípulos, sintiéndose convocados por el Señor, sintiéndose invitados por el Señor, pero invitados en libertad. Cuando Jesús le devuelve la vista a Bartimeo, Jesús lo deja ir. Vete, tu fe te ha salvado. Le deja la libertad. Bartimeo tendrá que decidir el camino que ha de seguir. Y el camino de Bartimeo es el camino del seguimiento. Bartimeo ha arrojado el manto del mendigo, se ha expuesto a esta aventura nueva de ser un hombre llamado por Jesús. Y Bartimeo, en su libertad, decide seguir al Señor. Inmediatamente, dice el texto, hacia el final, comenzó a ver y lo siguió por el camino. Traducido a nuestro lenguaje, esa última parte del versículo significa: Bartimeo se hizo discípulo. Y es significativo porque toda esta larga sección del Evangelio de Marcos, que comienza en el capítulo 8 con la sanación del ciego del camino también, del ciego de Betsaida, al que Jesús le va a curar gradualmente, de a poco, y que culmina con la sanación de Bartimeo, el ciego de Jericó. Es una larga sección a propósito del discipulado, de la llamada que el Señor hace a cada uno de nosotros, de esta llamada en que nos reconoce como sujetos, de esta llamada en que nos deja en libertad, de esta llamada en que nos propone una exigencia de seguimiento, de esta llamada que incomoda a Pedro, que incomoda a los hijos de Zebedeo, que incomoda de manera lamentable al hombre rico en la mitad del pasaje, y que el ciego Bartimeo, recuperada la vista, abraza con toda su fuerza y con toda su convicción. Somos llamados a ser discípulos en salida. Somos llamados a ser discípulos para prolongar esta mirada y esta escucha de Jesús al mundo que clama desde la orilla del camino. Somos llamados a anunciar y a vivir el camino del discípulo en salida, tal como ocurrió con este hombre a la salida del pueblo de Jericó.